Buenos días, sean todos bienvenidos a este seminario de meditación bíblica. Mi nombre es Joel Albores, colaborador del Ministerio de Meditación Bíblica. El segundo sábado de cada mes tenemos estas enseñanzas, estos seminarios. Si usted es primera vez que está escuchando, podrá escuchar los seminarios anteriores y recordar que cada mes, el segundo sábado de cada mes, también tenemos estos seminarios en vivo. Así que hoy esperamos que también Dios esté hablando a nuestras vidas a través de este tiempo que tenemos juntos. El tema de hoy es el siervo fiel. El siervo fiel. Yo me preguntaba, estamos meditando ahora el libro de Lucas, y me preguntaba por qué Jesús en sus parábolas habla mucho acerca de del siervo fiel o del siervo infiel. ¿Quién es el siervo fiel? ¿Qué características tiene ese siervo fiel? Y bueno, este día nos concentraremos precisamente en eso, el siervo fiel. Aunque también haremos este contraste con el siervo infiel. Recordemos un poquito el tema del libro de Lucas, de Hechos. Son dos tratados escritos por el mismo autor y forman una sola obra. El Evangelio de Lucas y el libro de Hechos. Y el tema central de estos dos libros es el reino de Dios. Jesucristo como el Rey y soberano del reino de Dios. En un reino hay un soberano, que es el Rey, y los súbditos, que son los siervos. Pero ahora quiero que pongamos atención en estos siervos, los súbditos que pertenecen a ese reino. Quiero que veamos a través del Evangelio de Lucas las características de estos siervos. Posiblemente para nosotros puede ser algo chocante o pesado escuchar este término de siervo y de rey, del soberano y de los súbditos, porque en nuestro concepto un gobierno justo es un gobierno democrático. Pero como vemos en la actualidad, estos gobiernos no son ni muy democráticos ni muy justos. Entonces vamos a analizar este concepto en la Biblia, pero no desde el concepto que tenemos ahora en nuestros gobiernos, sino pensar en el concepto que tenían en el tiempo que vino Jesucristo, en el tiempo que se desarrolló y se escribió esta historia en la Biblia. ¿Por qué? Porque vamos a hablar precisamente de esto, de los siervos. ¿Y qué relación tiene con la palabra de esclavo? Y entonces a veces como que choca con nuestras ideas, pero ahorita pensemos en ese contexto cuando se escribió los evangelios. Así que le invito a que oremos para que Dios nos hable. Padre, en esta mañana nos acercamos a ti, oh Dios. Sabemos que tú tienes una palabra para nuestras vidas. Pedimos que estés hablando a cada persona que esté escuchando este video, esta transmisión, desde Estados Unidos, aquí en México, en otros países, en Argentina, Dios, que también tú les estés hablando. En República Dominicana hay varios países que están escuchando este seminario y pedimos, oh Dios, de que tú le hables a cada persona. Señor, pedimos que no sea palabra de hombre, sino que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas. Depositamos nuestras vidas en tus manos y este tiempo lo dedicamos para que tú también, oh Dios, obres conforme a tu voluntad. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Quiero hablar primero lo que es un siervo. La palabra que se usa en el Nuevo Testamento para referirse a siervo. Aunque no siempre es la misma palabra, pero el mayor número de veces que se usa la palabra es doulos. Y sobre todo en las parábolas de Jesucristo se usa esta palabra doulos en el griego. También Pablo lo usa cuando se presenta en sus cartas, dice yo soy siervo de Jesucristo, doulos. Y la palabra doulos viene del griego y la traducción más exacta es esclavo. Tiene el sentido de una persona que está en sujeción o subordinación a otra. Es un esclavo. Un siervo se traduce en la Biblia normalmente y viene de otra palabra, la raíz
de otra palabra que es deo, que quiere decir atado, encadenado o ligado. Hay otras palabras que también se usan en el Nuevo Testamento como país, pero esta es más referencia hacia un muchacho, un niño, un hijo, pero también se puede traducir como siervo. Pero bueno, la palabra que nos vamos a estar enfocando en esta mañana va a ser doulos, que también dijimos que se traduce como esclavo. Es la que Jesús usa muchas veces. Bueno, y hablemos un poquito de los esclavos. En ese tiempo, en la cultura de ese tiempo, estamos hablando del primer siglo. Bueno, prácticamente en todas las culturas de ese tiempo era algo común la esclavitud y era algo legal. Para nosotros es algo extraño, ¿no? Pero para ese tiempo era algo común y legal. Era parte de la estructura social y hasta era la base de la economía en ese tiempo. De hecho, algunos filósofos como Cicerón decían que era algo necesario. La esclavitud era algo necesario para la sociedad. Claro, en ese contexto. Y en ese contexto el esclavo no tenía ningún derecho. El esclavo no tenía ninguna posesión. O sea, él no tenía casa, no tenía muebles. ¿Por qué? Precisamente por eso llegaba a esa condición de esclavo. ¿Sí? Es más, su familia no le pertenecía a él, le pertenecía a su amo, a su dueño. Él mismo no era dueño de sí mismo, él pertenecía a su amo. Su voluntad, su deseo pertenecían a su amo. Y este era el esclavo. No tenía nada, ni su voluntad, ¿sí? Todo pertenecía a su amo. Y bueno, dijimos que el tema es el siervo fiel. La otra palabra que vamos a estar pensando también y debemos tener en mente, aparte de doulos, esclavo, es fiel, que viene de la palabra pistos, que es alguien digno de confianza, alguien que es confiable, un creyente verdadero. Esto va a tener relación también con la palabra pistis, que es creer o tener una fe genuina. Entonces, un hombre fiel es alguien que ha creído verdaderamente y que es alguien digno de confianza. Bueno, y antes de entrar al libro de Lucas, pensemos un poquito en el Antiguo Testamento. ¿Cómo se menciona a los siervos? ¿Quiénes eran los siervos en el Antiguo Testamento? Y ahora en el Nuevo Testamento lo veremos en el libro de Lucas. Pero primero hablemos de Moisés. Moisés como el siervo de Dios. En el Antiguo Testamento no usan la palabra doulos, porque el Antiguo Testamento está escrito en hebreo y usan la palabra eved, que en realidad es el mismo sentido que doulos, siervo, esclavo. El mismo sentido. Pero en Números 12, versos 7 y 8, habla de Moisés cuando, bueno, ahí hay un problema entre María y Aarón que critican a Moisés, pero hablando de Moisés, Dios dice: no así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figura, y verá la apariencia de Jehová. El escritor de Hebreos también recuerda estas palabras y menciona en el capítulo 3, verso 2, a Moisés como el siervo fiel. Un siervo fiel en toda la casa, o sea, la casa está hablando del pueblo de Israel, ¿sí? También en el Antiguo Testamento a los profetas se les llama siervos, ¿sí? Mi siervo los profetas, dice Dios. Ahora, ¿en qué sentido estos siervos, profetas, y en el caso de Moisés, eran siervos fieles de Dios? Está en función de lo que ellos hacían, ¿sí? La función que ellos tenían. Si vemos en Números 12, cuando Dios habla de Moisés, precisamente habla de esto, ¿sí? Que Dios iba a tener Dios iba a estar hablando a Moisés cara a cara. ¿Y qué es lo que Moisés iba a hacer? Transmitir esa palabra fiel, ¿sí? Transmitir el mensaje fiel de Dios al pueblo. También hace referencia lógicamente a su vida en obediencia a Dios, y estos eran los siervos de Dios en el Antiguo Testamento. Hay otros siervos que se mencionan en el Antiguo Testamento como Nabucodonosor o como Ciro. Es más, incluso Balaam
que da unas profecías correctas y Dios lo usa, pero estos no eran siervos fieles de Dios, o sea, esos no. Veamos a este Moisés, a los profetas, y cuál era la característica: que ellos transmitían el mensaje fiel de la palabra de Dios. Otro de los casos que sobresalen en el Antiguo Testamento es, por ejemplo, David como el siervo de Dios. Dice el Salmo 89, verso 3. Salmo 89, verso 3 y 4. Usted vaya ahí a su Biblia. Usted tiene su Biblia, vaya y busque las citas que estamos diciendo para que vea lo que dice la palabra de Dios. Y que se cerciore si estamos hablando palabra correcta. Dice el Salmo 89, verso 3 y 4. Hice pacto con mi escogido. Juré a David, como dice, mi siervo, David el siervo. Para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. En el Antiguo Testamento se menciona mucho a David como el siervo de Dios, pero va en función de esto: el reino de Dios y uno de sus descendientes como trayendo un reino firme. ¿Sí? Edificaré tu trono por todas las generaciones, un reino eterno. Aquí entonces David, como el siervo de Dios, tiene relación directa con el reino del Mesías. En este caso, para ellos, el futuro reino del Mesías. Para nosotros ya vino Jesucristo, ya vino el Mesías y ya se cumplió esta profecía. De hecho, en Lucas, que va a ser el libro que vamos a estar meditando el día de hoy, el capítulo 1, versos 68 y 70, Zacarías, el padre de Juan el Bautista, profetiza de esta manera: bendito el Dios de Israel. Y Lucas 1, 68 y 70 al 70 dice: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Entonces, algo bien importante, es que cuando mencionan a Jesucristo como el Hijo de David, siempre va a tener que ver con la identidad de Jesucristo como el Rey, como Rey. En este caso dice: nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. ¿Quién es este poderoso Salvador? Jesucristo. Bueno, el tercer caso que quiero que veamos, o la tercera referencia al siervo en el Antiguo Testamento, es Israel. Israel como siervos de Dios, el pueblo de Israel. En Isaías 41. Vaya ahí a Isaías 41, verso 8 y 9. Isaías 41, verso 8 y 9 dice: pero tú, Israel, siervo mío eres. Y vayan poniendo atención en cómo expresa Dios, hablando de Israel, cómo es su siervo o por qué es su siervo. Pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí. Habla una elección. Descendencia de Abraham. Recuerda el pacto que había hecho con Abraham. Abraham, mi amigo, dice: porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé. Está mencionando desde dónde los había sacado. Recordemos que Dios había sacado al pueblo de Israel de Egipto y estaba diciendo: mira, Israel, yo te tomé desde los confines de la tierra, de tierras lejanas te llamé y te dije: mi siervo eres tú. Yo te escogí y no te deseché. Ahí mismo, más adelante, en el capítulo 44 de Isaías, en el verso 21 y 22, le dice Dios: acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé. Siervo mío eres tú. O sea, yo te hice. Israel, no me olvides. Yo deshice como una nube tus rebeliones. Quité tus rebeliones. A pesar de que eras rebelde, yo las quité. Y como niebla, tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Está recordando lo que Dios hizo por ellos. Ellos eran esclavos y Dios los había sacado, los había redimido. ¿Qué redimir? Es pagar la deuda que ellos tenían y tomar su lugar.
En este caso, la redención perfecta va a venir en Jesucristo, que paga nuestra deuda, toma nuestro lugar en esa cruz, y perdona nuestros pecados, quita nuestros pecados. Entonces, esto le está diciendo al pueblo de Israel: mira, Israel, yo te saqué de Egipto, yo te redimí, yo pagué tu deuda, entonces ahora tú eres mío, tú debes ser mi siervo. ¿Por qué quiero enfatizar un poco a este pueblo de Israel? Porque ellos eran los siervos de Dios, los herederos del pacto del Antiguo Testamento, herederos de la promesa de Dios. Dios les había encargado las riquezas de su reino, para que ellos fueran luz a las naciones. Lamentablemente no cumplieron ese papel, pero bueno, este Israel, en los tiempos ya de Jesús, ¿quiénes eran? El pueblo judío. Y de eso vamos a estar hablando un poquito más adelante. Bueno, vamos ahora sí al libro de Lucas. Esto que vimos ahorita fue en el Antiguo Testamento, hablando de Moisés, de los profetas, de David y de Israel, como esos herederos del pacto, como esos herederos del reino de Dios. Pero ya vamos a Lucas en el capítulo, en los primeros 3 capítulos de Lucas, vamos a ver quién es el rey. Primero vamos a dejar claro quién es el rey de este reino. Estamos hablando del reino de Dios. Entonces, si estamos hablando de un rey, un soberano y de unos siervos, unos súbditos, en este caso vamos a enfatizar esa palabra siervos, esclavos, ¿sí? Debe haber un rey. ¿Quién es el rey entonces de este reino? En los primeros 3 capítulos de Lucas, Lucas menciona varias personas que eran fieles a Dios, fieles siervos de Dios, como Zacarías, como Elizabeth, que eran los padres de Juan el Bautista. Aún María, la madre de Jesús, María misma dice: yo soy tu sierva, he aquí tu sierva, hágase conmigo conforme tú quieras. Le dice al ángel, ¿no? Simeón, Ana, varias personas que se mencionan en los primeros 3 capítulos como esos siervos fieles de Dios. Pero en especial Juan el Bautista y Jesucristo. Esos 3 capítulos va hablando de Juan el Bautista, de Jesús, antes de nacer y cuando nacen, ¿sí? Y estos, por ejemplo, a mí me gusta mucho la vida de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque de Juan el Bautista dice: él vino para que se cumpliera lo que estaba en el Antiguo Testamento. Vino como el último profeta del Antiguo Pacto, presentando ahora a Jesucristo, al Mesías, ¿sí? Recordemos que en Malaquías se da la promesa de que vendría Elías, y que se cumple, en este caso, en Juan el Bautista. Se cumple la venida de ese Elías que estaba anunciado también. Y Juan el Bautista dice: yo soy una voz que clama en el desierto, enderezad las sendas, aplanar esas calles para la venida del Mesías. Entonces Juan el Bautista vino en cumplimiento, su vida fue en cumplimiento de lo que ya estaba escrito acerca de él. Esto es algo bien importante, ¿sí? Pero bueno, las características de estas personas, y como ahorita mencionamos de Juan el Bautista, ¿qué era? Eran fieles a Dios, ¿sí? Eran fieles a lo que Dios había hablado, y ellos estaban cumpliendo esa palabra en sus vidas, estaban cumpliendo el propósito de Dios en sus vidas, estaban cumpliendo el propósito que Dios tenía para ellos. Entonces, esta es una característica bien importante de los siervos, ¿sí? Entonces, Lucas da muchas evidencias, como dijimos al principio, el tema central va a ser el reino de Dios, cómo se establece ese reino de Dios aquí en la tierra, y también cómo Jesucristo toma el reino de Dios en el cielo, ¿sí? Se sienta como el rey. Ahora, da muchas evidencias. El libro de Lucas, por ejemplo, el pasaje que ya leímos en el 1:69 de Lucas dice: y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. ¿Por qué dice en la casa de David su siervo? Recordemos
que cuando habla de David dijimos que porque le quiere dar la identidad de rey. Cuando mencionan a Jesucristo como descendiente de David, como hijo de David, menciona esta identidad de rey. Y en el capítulo 2, verso 11, cuando está anunciando, ¿sí? El 2:11, los ángeles anuncian que ya ha nacido Jesús, dice en el verso 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Por qué digo esto? Y decimos, bueno, ¿dónde dice que es el rey? La palabra que usa para decir el Señor es Curios, que es una persona con autoridad. De hecho, aquí en Lucas va a usted ver que cuando hace referencia a Dios dicen el Señor, el Curios. En este caso está diciendo Cristo es el Señor, Cristo es el Curios, Él es el Rey, ¿sí? Ok, eso es lo que menciona Lucas 2:11. Lucas también 17, verso 20 y 21. Recordemos cuando los fariseos están preguntando a Jesús. Y aquí dice en el verso 20, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? ¿Qué le respondió Jesús? El reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios ya está entre vosotros, está entre vosotros. ¿Por qué decía Jesús esto? Porque Él era el representante de ese reino, Él traía ese reino y ya estaba aquí. Entonces cuando los fariseos le preguntan, ¿cuándo va a venir el reino? Jesús le dice, no, ya está aquí, ya estoy aquí, que yo soy el rey. Recordemos también cuando comienza a predicar Juan el Bautista y Jesucristo, ¿cuál es la predicación? Arrepentidos porque el reino de los cielos, el reino de Dios se ha acercado. Ese reino de Dios ya viene aquí. ¿Quién es el que trae ese reino de Dios? Jesucristo. Recordemos el pasaje del capítulo 19, 38 de Lucas, cuando Jesús entra a Jerusalén. ¿Cuál era el canto de aquellos que estaban recibiendo a Jesucristo? Bendito el Rey. ¿Cómo mencionan ya aquí específicamente? Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en los cielos y gloria en las alturas. Esto es lo que cantaban, y lo que gritaban, lo que aclamaban cuando Jesús iba entrando a Jerusalén. Bendito el Rey. Entonces Lucas una y otra vez nos va diciendo, ¿quién es el Rey? Nos está diciendo es Jesucristo. En el capítulo 23, verso 38, finalmente cuando es crucificado, ¿sí recuerda lo que puso Pilato en ese letrero en la cruz? ¿Sí? Este es el Rey de los judíos. Aún Pilato, sin saberlo, estaba haciendo esta declaración, nombrando a Jesucristo como el Rey. Bien. Ahora sí, vayamos ya llegando a los siervos, que es el tema principal. Ya vimos quién es el rey, ahora los siervos de ese reino de Dios. Recuerda que los últimos, que en el Antiguo Testamento termina mencionando a Israel como esos siervos de Dios, a ese pueblo que Dios había rescatado, y que Dios lo había redimido, y ahora un pueblo que pertenecía a Dios. Y vamos a hablar un poco ahora de los fariseos, porque estas parábolas que Jesús va mencionando, sobre todo vamos a ver no muchos pasajes de Lucas, sobre todo capítulo 12, capítulo 16, algunas citas. Y estos fariseos que ellos se creían siervos de Dios. Vamos a ver por qué Jesús les habla mucho estas parábolas, ¿sí? En todo el Evangelio de Lucas hay un choque tremendo, ¿no? Entre Jesús y los fariseos, ¿sí? Jesús predicando y los fariseos rechazándole una y otra vez, ¿sí? Los fariseos, hablemos un poquito de los fariseos. Ellos creían estar sirviendo a Dios, querían ser siervos de Dios. Entonces en el capítulo 12, verso 1,
Siempre iban con Jesús, siempre iban siguiéndolo, pero nada más para criticarlo, para estar diciendo, no, ahí estás mal. ¿Sí? En el 12, verso 1, en esto, juntándose por millares la multitud, mucha gente venía. Tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente. Entonces les habla a sus discípulos y les dice, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Como vuelvo a repetir, ellos creían ser siervos de Dios, eran muy celosos de la ley de Dios. Pero Jesús les dice que eran hipócritas, ¿sí? Hipócrisis es la palabra en griego que usa para hipocresía. Y esta palabra hipócrisis quiere decir actuar. Era como se le decía a un actor que estaba en escena, en una representación teatral. Ajá. ¿Y qué otras traducciones se puede hacer? Engañar o hipocresía, como se traduce aquí. Ajá. Entonces debemos pensar esto. ¿Por qué Jesús les dice así? ¿Por qué Jesús les dice que eran hipócritas? Porque aparentaban algo, estaban actuando, estaban aparentando algo que no eran. Y imagínese usted, un actor, ¿qué es lo que hace? Aparenta ser otra persona. Cuando usted ve una película, ahora sí se la cree, ¿no? Cuando el actor es bueno, si está enojado, si está feliz, si está llorando, actúa el actor y usted se la cree, ¿sí? Se mete en el personaje y convence de que es esa persona. Usted puede decir, ese papel de ese actor, me gustó mucho, ¿sí? O al contrario, me cayó mal. ¿Por qué? Porque lo convence, pero en realidad está actuando. No es esa persona. Así eran los fariseos. Actuaban y convencían de que eran siervos de Dios. Aparentaban algo que no eran. Cuando la gente veía a los fariseos, ¿qué pensaba? No, pues estos realmente son temerosos de Dios, son siervos de Dios. ¿Sí? En la actualidad yo creo que podemos ver personas así, que van a la iglesia, que oran, que ayunan, que diezman, que ofrendan. La gente cuando los ve, ¿qué pensará? Oh, estos son cristianos, cantan, es más, ministran, predican, y podríamos decir, son cristianos, pero podrían estar actuando y meterse en el personaje muy bien y no ser cristianos, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque en la actualidad hay muchas personas que toman expresión siervos de Dios como una categoría superior y dicen, soy siervo de Dios, soy siervo de un rey, merezco que me traten como un príncipe. Pues si soy hijo de un rey, merezco que me traten como un príncipe, merezco tener esto, aquello. Pero la expresión siervos de Dios, como lo acabamos de ver, es un esclavo, una persona que no es dueña de sí mismo. Alguien más es el dueño. Pertenece a alguien más. ¿Sí? Y un esclavo, un doulos, era la posición más baja dentro de la sociedad. Entonces, pensemos en esto, ¿sí? Los fariseos creían ser los siervos de Dios, pero estaban actuando. Y ahí en este mismo capítulo, en el verso 31, ¿qué dice Jesús? Porque va a seguir hablando y habla de estos fariseos que se afanan por las cosas de este mundo, que se afanan por el dinero, que ellos lo que buscan es que toda la gente los vea. Y ya en el verso 31 les dice a sus discípulos, escuchen, ustedes busquen el reino de Dios y todas las demás cosas van a venir por añadidura. ¿Cuál es? Podríamos pensar aquí. ¿Qué es lo que buscan esos siervos de Dios? El reino de Dios, el gobierno de Dios sobre sus vidas.
En el verso 32, ahí mismo, dice: no temáis, y esto es algo hermoso, hermano, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿A quién le ha dado el reino el Padre? A nosotros. En este caso le está hablando a sus discípulos. Esto lo veremos también un poquito más adelante. Y Jesús le sigue diciendo en el verso 33, vendan todo lo que poseen, den limosnas, hagan bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten, donde el ladrón no llega ni la polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Donde las cosas que amemos, ahí va a estar nuestro corazón, nuestra entrega. Por eso Jesús les dice, busquen ese reino de Dios. Vean las riquezas de ese reino que el Padre les ha entregado. Y ahí pongan su corazón. Sigue diciendo en ese mismo capítulo, el verso 35. Ese mismo capítulo, verso 35. Cíñanse, dice, estén ceñidos vuestros lomos. Recuerdo una expresión de mi papá que decía, fájense. Así dicen en Chiapas, ¿sí? El cinturón, pónganse el cinturón bien. Así le dice Jesús, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos, escuche esto, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. ¿Por qué les dice Jesús a sus discípulos? Ustedes son siervos y deben aguardar. Porque Jesús iba a partir, de hecho aquí ya va camino a Jerusalén. Entonces les está diciendo, yo ya voy a morir y un día ya no voy a estar con ustedes. Entonces, ustedes deben ser fieles, deben estar esperando, deben estar velando, deben tener sus lámparas encendidas, los ojos abiertos. Y dice, bienaventurados aquellos siervos, ¿sí? Cuando su Señor venga, los halle velando. De cierto os digo, dice Jesús, que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. O sea, les hará partícipes de su reino, de su herencia. Dice, aunque se tarde, aunque venga la primera vigilia, la segunda vigilia, la tercera vigilia, los debe hallar así. Bienaventurados son esos siervos. Pero sepan esto, les dice Jesús en el verso 39, que si supiera el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Ustedes pues también estén preparados, porque a la hora que no piensan el Hijo del Hombre vendrá. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel? Ya no dice siervo, ahora dice mayordomo. ¿Qué quiere decir mayordomo? Un administrador. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa? O sea, pondrá sobre sus bienes, para que a tiempo les dé su ración. Y nuevamente vuelve a decirles, porque Jesús les está diciendo, ustedes van a ser estos mayordomos, o deben ser estos mayordomos fieles que yo les voy a dejar mis riquezas, la salvación, el evangelio. Dice el verso 43, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga lo halle haciendo así, o sea, siendo fiel. En verdad os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzar a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, a disfrutar de la vida de este mundo, dice entonces el 46, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará como duramente, y lo pondrá con los infieles, con los siervos
infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Ahora yo pregunto, ¿a quién estamos sirviendo? Porque aquí está hablando ya de siervos fieles y siervos infieles. Siervos fieles son aquellos que están haciendo conforme a la voluntad del Padre, cuidando y valorando las riquezas de ese reino que el Padre les ha entregado. Pero hay otros, como los fariseos, que decían, no, pues el Señor no viene, y comienzan a malgastar las riquezas de ese reino, a buscar las cosas de este mundo. Entonces yo pregunto, ¿a quién estamos sirviendo, hermano? ¿De quién somos siervos? ¿De Dios o de nosotros mismos? ¿De nuestros propios deseos? Jesús muestra qué es lo que buscaban los fariseos, ¿sí? ¿Y qué es lo que deberían de buscar sus discípulos? Los fariseos buscaban las cosas de este mundo. ¿Los discípulos qué deberían de buscar? El reino de Dios. Entonces, pensemos en dos cosas. Primero, el siervo fiel es aquel que ha entendido que es un siervo. Y va a decir, ¿el siervo es el que ha entendido que es un siervo? Sí. O sea, el siervo fiel, para empezar, debe entender que es un esclavo. Ha entendido que no se pertenece a sí mismo, que su vida pertenece a alguien más. Su casa no es de él. Si tiene familia, tampoco es de él. Su vida tampoco le pertenece, es de otro, es de su dueño. En este caso, Dios es su dueño. Su voluntad, su deseo está sometida a la voluntad de Dios. Por eso, en el capítulo 14, de ahí de Lucas, el verso 26 y 27, algo tremendo. Jesús les dice a estos discípulos que lo quieren seguir, si alguno viene a mí y no aborrece, en otras traducciones dice renuncia al amor de su padre, si no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a su hijo, a su hermano, su hermana, y aún también si no aborrece su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Qué está diciendo aquí Jesús? El que no se hace un siervo, se hace un esclavo y renuncia a todo lo que tiene y sabe que todo lo que tiene, hermanos, la casa que usted tiene, ¿de quién es? De Dios. El carro que usted tiene, ¿de quién es? De Dios. El hijo que usted tiene, ¿de quién es? De Dios. Su familia, ¿de quién es? De Dios. ¿Usted de quién es? De Dios. ¿Su voluntad de quién es? De Dios. Entonces, esto es lo primero que debe entender el siervo fiel. Segundo, el siervo fiel es el que está buscando ¿qué? El reino de Dios y no el reino de este mundo. Los fariseos, ¿qué buscaban? Las cosas de este mundo. Pero el siervo fiel está buscando el reino de Dios. Y por eso en el capítulo 16, verso 10, Jesús va a decir algo, ¿sí? Va a decir algo en el capítulo 16, verso 10 en adelante. Y está ahí. Dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Hermano, por eso debemos ser fieles en todo. Y Jesús aquí está diciendo, si en las cosas que yo les he dado aquí en esta tierra, tu vida, tu cuerpo, tu casa, tu familia, no has sido fiel, ¿cuánto más si te entrego las riquezas del reino de Dios? ¿Quién les confiará aquello que es verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Si no podemos ser responsables cuando nos confía alguien más en su trabajo o en algo,
le dan cierta autoridad o usted maneja dinero y si no es fiel en eso, imagínense. Entonces, ningún siervo puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No podemos pertenecer a dos dueños. No podemos ser esclavos de dos. No podemos ser esclavos del mundo o esclavos de Dios. No podemos ser siervos del mundo o siervos de Dios al mismo tiempo. Eso es imposible. Eso es imposible. Por eso en el verso 14 los fariseos, dice, y oían también todas estas cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban de él. Entonces les dijo, ustedes sois los que se justifican a ustedes mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Para los fariseos, wow, el que tuvieran mucho dinero es la bendición de Dios. Ahora muchos predican eso. Si tienes mucho dinero es porque Dios te está bendiciendo y para ellos lo ven algo sublime, pero dice delante de Dios eso es abominación. Es abominación. Y por eso dice, no pueden servir a dos señores. Hermano, no podemos servir a dos señores. No podemos servir a este mundo y a Dios. No podemos estar buscando el reino de este mundo y el reino de Dios. Por eso Isaías, en el capítulo 42, Isaías 42, versos 19 y 20, hablando de ese pueblo, y en este caso se aplica muy bien a estos judíos, a estos fariseos, dice el verso 19 del capítulo 42 de Isaías, ¿quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? Que ve muchas cosas y no advierte, y que abre los oídos y no oye. Dice, este pueblo está ciego, está sordo, porque a pesar de que están viendo las obras de Dios, cierran sus ojos. A pesar de que están escuchando la palabra de Dios, cierran sus oídos. No quieren ver, no quieren escuchar. Así es el que sirve a dos señores. Por eso seguimos ahí en Lucas 16, en el pasaje que estábamos, en Lucas 16, verso 18. Cuando meditábamos este pasaje decíamos, ¿qué tiene que ver esto? Porque viene hablando que no podemos servir a dos señores. Entonces en el verso 18 dice, todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Está poniendo este ejemplo de los fariseos. Ustedes eran míos, dice Dios. Pero ahora van y se unen al mundo. ¿Qué están siendo? Adúlteros. Es como si un hombre tiene dos mujeres. Es un adúltero. Una mujer tiene dos hombres. Es una adúltera. Así es la persona que cree o que quiere estar buscando de Dios, pero en realidad está buscando las cosas de este mundo. Es como un adúltero, dice Jesús. Así son las personas que quieren servir a Dios y servir al mundo. Un cristiano que cumple con los ritos, ¿sí?, de cristiano, o sea, va a la iglesia, ofrenda, canta, diezma, y lo voy a decir de esta manera, que se mete en el personaje y actúa como cristiano, pero está buscando sus propios deseos, está buscando las cosas de este mundo. Como dice Jesús, este es un siervo infiel, ¿sí? Ese es un siervo infiel. El último punto que quiero que veamos, aparte de que ya vimos el siervo fiel, ese siervo que está velando, ese siervo que está esperando, ese siervo que está buscando el reino de Dios. Y no solamente lo está buscando, sino lo está cumpliendo en su vida. Hay otra característica que ya vimos un poquito, que es administradores. Somos administradores de las riquezas del reino de Dios. Entonces,
quiero que comprendamos bien este concepto de siervo. Como dijimos, Jesús iba a partir, Jesús iba a ir al cielo, dejaría a sus discípulos, les dejó el evangelio, les dejó su palabra. Ellos ahora eran los administradores de esas riquezas. ¿Sí? ¿De qué riquezas? Del evangelio de la salvación, de las buenas nuevas. Ahora estos administradores no solamente debían proclamar, no solamente debían predicar, sino también en su vida debían ser buenos administradores y fieles siervos de Dios. ¿Se acuerda del capítulo 12, verso 32? Que les dijo: no teman, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿Qué hizo el Padre? Les dio el reino. ¿Qué hizo el Padre? Nos dio el reino. Le dio el reino a usted, hermano. Por eso en Isaías 49, verso 6, Dios dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Primero aplicándolo a Jesucristo. Pero también Pablo, él entendió esto, y en Hechos 13:47 Pablo dice: porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto por luz a los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Hermano, ¿qué es lo que estamos llevando cuando decimos somos administradores del reino de Dios en esta tierra? ¿Somos representantes del reino de Dios en esta tierra? Estamos llevando la salvación a los gentiles. ¿Cómo está administrando esa riqueza que Dios nos ha confiado? Lucas 17, en el verso 7 al 10, Lucas 17, verso 7 al 10, dice: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? No le dice, más bien, aquí Jesús le dice, no. Alguien que tiene un siervo no le dice: pasa y siéntate a la mesa. No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú. ¿Y acaso da gracias al siervo porque hizo lo que le había mandado? Dice Jesús, no. ¿Recuerda cuál era la posición del siervo? Él no tenía ningún derecho. Pertenecía a su amo totalmente. Entonces, si él venía cansado del trabajo y su amo le decía: ve y sírveme, él no decía: ay, no, ya estoy bien cansado. No, él no podía decir eso. Él iba y le servía. Y entonces el amo decía: ay, gracias, te agradezco mucho por lo que hiciste. No, dice, no le va a agradecer. Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que ha sido ordenado, todo lo que les han ordenado, decir: somos siervos inútiles. Siervos inútiles somos porque lo que debíamos hacer, eso hicimos. No recuerdo quién decía: siervos inútiles somos, decía, somos unos buenos para nada. ¿Por qué? Porque hicimos lo que debíamos hacer, no hicimos nada más. Ahora, pensemos en esto. Dios nos ha confiado su reino, hermano. Por eso en Filipenses 2, versos 5 al 11, Pablo dice: hermanos, haya en ustedes ese sentir que hubo también en Cristo. ¿Cuál sentir? ¿Cuál sentir debe haber en nosotros? El que hubo en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Y aquí usa esa palabra: tomando forma de esclavo, de doulos. Hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Hermanos, dice, ese debe ser el sentir que debe haber en nosotros: despojarnos de todo aquello.
Por eso decía Jesús, el que no aborrece a su padre, su madre, su hermano, su hermana, sus hijos, no es digno del reino de Dios. El que ama más esas cosas, que a mí no está hablando de aborrecer y de odiarlos, no. Está hablando de que si no renuncias a ese amor, no puedes ser su discípulo. ¿Sí? Porque tú eres el esclavo y todo lo que tienes ya no es tuyo, es de Dios, es de tu dueño. ¿Sí? Dice en el verso 9 de Filipenses, el pasaje que estamos leyendo, por lo cual Dios también lo exaltó. ¿A quién? A Jesús, cuando se hizo obediente hasta la muerte. Lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. O sea, lo puso como el soberano, como el rey. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, es el Curios, el Señor, el soberano, para la gloria de Dios Padre. Ese debe ser nuestro sentir, que nos despojemos de nosotros, que nos despojemos de lo que tenemos y seamos obedientes hasta la muerte, para la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo vimos el día de hoy? ¿Cuál es un siervo fiel? Es una persona que está en completa sumisión o sujeción a su amo. Ha entendido que le pertenece a Dios. ¿Hemos entendido eso, hermano? Que busca el reino de Dios y no el reino de este mundo. Ese es el siervo fiel. Ha renunciado a todo lo de este mundo. Y el último punto que vimos, administra bien las riquezas de ese reino que Dios le ha confiado. ¿De qué manera administra bien? ¿Qué es administrar bien? Es fiel al mensaje del Evangelio. Es fiel al mensaje del Evangelio y proclama la verdad del Evangelio. ¿Pero de qué manera es fiel? En su vida y en su palabra. Y está todos los días preparado, esperando la venida de su Señor. Porque eso fue lo que les dijo Jesús a sus discípulos. ¿Sí? ¿Quién es ese siervo fiel? El que está velando y esperando a que su Señor venga, y cuando su Señor venga, lo halle obedeciendo. Entonces debemos entender la naturaleza de ser siervo. El ser siervo es, no nos pertenecemos. Lo que somos, lo que tenemos, le pertenece a Dios. Debemos comprender que Jesús es el Rey de nuestras vidas. Jesús es nuestro dueño, es nuestro Señor. Y por otro lado debemos entender que nos ha confiado su reino, su riqueza. Somos administradores, hermanos, vuelvo a repetir, de ese Evangelio. Y la pregunta sería, ¿cómo estamos viviendo en nuestras vidas ese Evangelio? ¿Cómo estamos administrando? ¿Estamos siendo esos siervos fieles que están esperando la venida de su Señor? ¿Que están velando? ¿Están preparados para cuando Él venga? A lo mejor alguno ahorita pensará, no, pues es que el Señor no viene, se tarda. No sabemos cuándo Jesús va a regresar, en qué momento. ¿Sí? Pero también Dios nos puede llamar a su presencia. Más ahorita nos damos cuenta, en cualquier momento Dios nos puede llamar a su presencia. ¿Sí? Y para todo caso, es lo mismo. Dios nos llama en cualquier momento. Y es como si Jesús viniera. O Jesús viene o nosotros vamos, somos llamados a su presencia. Y no estamos preparados, no estamos velando, o posiblemente estamos perdiendo el tiempo ocupados en las cosas de este mundo. Hermano, no podemos ser siervos de dos señores, no podemos servir a dos señores. ¿Cómo estamos viviendo ese Evangelio? ¿Cómo lo estamos proclamando en nuestras vidas? Pablo entendía que Dios lo había puesto por luz a las naciones. ¿Usted entiende eso, hermano? Dios nos ha puesto por luz a las naciones. Así vivimos cada día. Hemos decidido proclamar ese reino en nuestras vidas sin importar el costo. Pablo lo entendió y él estuvo dispuesto a entregar su vida. Jesús entregó su vida. Los apóstoles entendieron el costo y entregaron su vida. Nosotros estamos dispuestos a proclamar
ese evangelio en nuestras vidas sin importar el costo, sabiendo que podemos perder todo en esta vida, pero eso no importa, porque las riquezas del reino de Dios son mayores. Hermano, ¿estamos siendo fieles a ese evangelio? ¿Está siendo fiel en su vida? ¿Está siendo fiel en su palabra al proclamar ese evangelio? ¿Está proclamando el evangelio puro, el evangelio verdadero? Entonces usted es un siervo fiel. Pero si no, podríamos estar en el caso de los siervos infieles. Entonces, hermano, le invito a que reflexionemos. ¿Usted es ese siervo fiel que Dios está esperando? ¿Es ese mayordomo que Dios quiere que sea? ¿Y usted está esperando la venida de su Señor? Si es así, agradezca a Dios y oremos en esta mañana. Padre, tú nos has hablado y también nos has confrontado con esta realidad. Si realmente somos tus siervos o somos siervos nuestros, siervos de este mundo. No podemos servir a dos señores. Señor, queremos tener esa identidad de ser siervos fieles, ser esclavos, saber que te pertenecemos a ti, que nuestra voluntad te pertenece a ti, nuestra familia te pertenece a ti. Señor, gracias por habernos elegido, gracias por la obra que hiciste en nosotros y gracias por darnos las riquezas de tu reino. Queremos proclamar ese reino, ser luz a las naciones. Llévanos a donde tú quieras llevarnos y que tu iglesia, donde estemos, podamos brillar en medio de la oscuridad, en medio de esta pandemia, de esta situación que estamos viviendo, que la gente necesita escuchar ese evangelio, esas buenas nuevas, que podamos proclamar las verdades de tu evangelio. Señor, aquí estamos, nos declaramos tus siervos, tus esclavos. Tómanos, oh Dios, cumple tu voluntad en nuestras vidas y trae tu reino a nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Hermano, Dios les bendiga y les seguimos invitando a los siguientes seminarios. Fue un placer estar con ustedes. Dios les bendiga.